Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal, con un abrazo a todos nuestros internautas, que un día seremos un movimiento capaz de convertirnos en un motor social de cambio. Y no se olviden, estamos a favor de la anulación de los votos en las próximas elecciones de marzo, porque el voto nulo significa que estamos en desacuerdo con todos. No es lo mismo que el voto blanco. El voto blanco va para el que gana, para el que saca la mayor cantidad de votos. El voto nulo es la negación a todos. Y este es el primer paso antes de que en las siguientes elecciones podamos hacer la convocatoria a una asamblea constituyente. Bien, recuerden que también, de ser posible, vamos a tener personas a la entrada de los recintos electorales para recoger su firma para una asamblea constituyente. Hoy hablaremos el asunto más importante, que es la marcha hoy del 13 de septiembre aquí en Quito, que es una protesta contra Lenín Moreno, pero en realidad debería ser una protesta contra la manipulación de los medios de comunicación de la conciencia colectiva. Estamos viviendo este proceso de manipulación de la conciencia colectiva a través de los medios de comunicación, y esto tiene antecedentes. Podríamos decir que en las formas de dominación territorial, la palabra del emperador, del rey, era la ley. Y el emperador, acordémonos de Cómodo, de la película Gladiador, de Nerón, de Calígula, ellos tenían un lugar donde hacían el show, donde montaban el show para tener su poder. Ese lugar era el Coliseo. Y el Coliseo era el lugar donde se hacía gala, se hacía espectáculo público de la crueldad. Luego, cuando llegó la dominación religiosa y las religiones más grandes, como el islamismo y el cristianismo, comenzaron a controlar estados y regiones, no solamente en un continente, sino en varios continentes. Las peregrinaciones, los denominados actos de fe, eran el show, y en ese lugar los sacerdotes ofrecían un espectáculo público de masas, en el cual la gente vivía y se sacrificaba. Recordemos hasta ahora las peregrinaciones a la Meca, donde la gente ayuna, tiene abstinencia sexual y hacen grandes marchas, viviendo en la más absoluta pobreza, viviendo de la caridad pública, porque los peregrinos viven de lo que le dan la gente que está alrededor y les da de comer alguna cosa. Bien, lo mismo tenemos en los peregrinajes aquí a la Virgen de Agua Santa, a la Virgen de la Merced, a la Virgen Churona de Loja, en fin, todos estos actos de fe hacían espectáculo público, ¿no? Y el medio, el lugar donde se hacía, donde se creaba la información, donde se creaba la doctrina, donde se creaban las ideas, entre otras palabras, donde se decía la verdad, eran los templos religiosos. Estamos en este momento viviendo otra sociedad, la sociedad del poder de los partidos políticos, y en esta sociedad del poder de los partidos políticos, normalmente los gobiernos electorales elegidos son los que toman el poder por un periodo de tiempo que se supone limitado, pero en algunos casos puede ser indefinido, porque se pueden reelegir los presidentes. En el caso de Europa, esto es nuevo, esto es joven. Europa, hasta antes de la Segunda Guerra Mundial, tenía muy pocos gobiernos que se elegían. Hablemos del gobierno francés, hablemos del gobierno alemán. El resto eran gobiernos que estaban con una cabeza que era un rey, y luego venían lo que se expandió por Europa, que se llamaba los gobiernos parlamentarios, las monarquías parlamentarias. Entonces en Inglaterra había una reina
ha existido ya, pues la reina creo que es desde los 16 años, ya tiene 90, la reina que está ahora presente, Isabel II, y han sucedido numerosos gobiernos de primeros ministros, y estos han hecho. ¿Y dónde se hace el espectáculo público? ¿Dónde se crean las verdades? Las verdades, recordemos que en las formas de dominación territorial, donde había emperadores, como los emperadores romanos, los aztecas, los incas, los egipcios, los emperadores chinos, el espectáculo, donde se hacía la ley, donde se creaba la creencia popular, donde se hacían el credo, era los espectáculos normalmente donde se hacían exposición de fuerza. La guerra era un espectáculo de demostración de poder. Cuando ya llegan los gobiernos teocráticos, son los templos donde la gente comienza a creer. Cuando llegan los gobiernos de los partidos políticos, es la prensa. Recordemos que Estados Unidos se independiza y al mismo tiempo uno de los fundadores, Benjamin Franklin, es el pionero de la prensa en los Estados Unidos. Y la prensa, los medios de comunicación social, se convierten en el lugar donde se exhibe el poder. En el caso de Estados Unidos, se hace gala de la riqueza. La riqueza es espectáculo público. Cuanto más rico, más espectacular. Y se crea un gobierno de los ricos. Inclusive, la Iglesia Católica comienza ya, desde el momento que aparece como Iglesia Católica, se convierte en una religión que enseña a todo el pueblo a ser una oveja manejada por los pastores de la iglesia, que son los que manejan a las ovejas, y que van a un matadero, y el dueño del matadero es el rey y el emperador. Los reyes y emperadores pactan con la Iglesia Católica, por eso tenemos la conquista de América, y parte de la riqueza es para la iglesia y otra parte de la riqueza es para el emperador y para su corte. Cuando estamos viviendo en este momento, los medios de comunicación se convierten en el centro del espectáculo. Cuando ya aparece el cine, cuando ya aparece la televisión y ahora cuando aparece el internet, el centro del espectáculo es los medios de comunicación. Ahí es donde se construye la imagen, donde se construyen las credibilidades. Ya habíamos dicho, en el primer caso, por ejemplo, cuando el emperador, cuando existían teocracias, los sacerdotes eran los seguidores de una religión. Ahora, los sacerdotes de esta nueva religión llamada prensa libre, esta nueva religión llamada libertad de prensa, esta nueva religión tiene unos sacerdotes que se llaman periodistas. Ellos no hacen ciencia, ellos no dicen la verdad, no dicen la realidad, dicen su verdad y dicen la verdad vista desde su óptica. Es diferente la realidad te topas con la piedra y con los dientes. Entonces la realidad es aquello que te choca, que te lastima, que es evidente, que no responde a tu creencia, a tu convencimiento, a tus antecedentes, a tu historia, a tu cultura. No, la realidad es un meteorito que cayó en el planeta Tierra y destruyó a los dinosaurios. La realidad es una explosión volcánica, la realidad es un asesinato, es un crimen. Esto es la realidad. Diferente de la verdad. La verdad es una interpretación de la realidad. Los que están más cerca de interpretar la realidad son los medios de comunicación, los periodistas. Ellos recogen la mayor información posible y tratan de dar una interpretación de los hechos lo más acorde a los conceptos, lo más masticable, lo más asimilable para ese momento histórico, para ese tipo de personas, para esa clase social, para esa raza, para esa cultura, para esa religión. El periodista lo que hace es, como se dice, lo que hace el cocinero.
El cocinero tienes la carne, no te la puedes comer cruda, tienes las papas, no te las puedes comer cruda. El cocinero te la cocina, te la prepara bonito. Eso es el trabajo de un periodista. Es diferente del trabajo científico, y entonces vemos ya que dentro de la televisión satelital que nosotros recibimos en casa ya hay dos corrientes muy claras. La una se llama la televisión de entretenimiento, que incluye los canales deportivos, los canales de sexo, los canales de películas, los canales de dibujos animados. Todos estos son la televisión de entretenimiento. Allí lo que menos importa es la verdad. Ahí lo que importa es más bien la fantasía, la imaginación, la creatividad. En cambio, tenemos luego los canales de información, que son los que te dan datos para que tú des el siguiente paso, para que te imagines cómo es el mundo, pero no te dicen lo que en realidad pasa. Te dicen las verdades vistas desde el punto de vista de la Unión Soviética o de la Rusia, que es RT, desde el punto de vista de los ingleses, que es BBC, desde el punto de vista de los alemanes, que es Deutsche Welle, desde el punto de vista norteamericano, que es CNN. Cada uno tiene su forma de ver la verdad. En cambio, aparecen un nuevo tipo de canales de comunicación que son History Channel, National Geographic. Estos canales comienzan a producir investigaciones, dramatizan el pasado, nos transportan al pasado a través de historias dramatizadas, probadas científicamente, con expositores, con gente que ha estudiado, con gente que se trata, y tratan de ser la mayor y mejor aproximación a la realidad. Y estos canales son los canales de ciencia. Y ahí aparece otro mundo. En ese mundo ya no es lo que usted, yo, la cultura, el rico, el pobre, el malo, el bueno cree. Es lo que sucedió, es lo que pasó. Y ahí cada cual recibe la información y luego cada cual puede dar su interpretación. Si yo estoy a favor de los americanos, diré que los americanos son buenos. Si estoy en contra de los americanos, diré que los americanos son malos. Entonces, el asunto es que se presenta la guerra de Vietnam. Aquí está lo que pasó, estos fueron los bombardeos, estos son los que murieron, estos fueron los que ganaron, estos fueron los que perdieron, estas fueron las armas que se usaron, estas fueron las estrategias. Y finalmente, ¿quién tiene la razón? Usted decide. Usted es el que a su criterio puede decidir. Entonces, para unos dirán, no, los norteamericanos son los buenos porque ellos fueron y combatieron allá, exponiendo sus vidas y luchando a favor de sus compañeros y mostraron heroísmo y valentía. Y los otros dirán, ellos son los malos. Invadieron otro país, bombardearon, mataron gente, tenían la superioridad. Y al tener la superioridad, tenían la responsabilidad de no usarla para generar crueldad, para generar destrucción, para asesinar. Es la obligación del más fuerte. El más fuerte no puede utilizar su fuerza para matar, sino tiene que aprender a no usarla. Es el principio de las artes marciales, de la filosofía de la defensa personal. Entonces, antes del siglo de la Segunda Guerra Mundial, los ministerios no se llamaban ministerios de defensa, se llamaban ministerios de guerra, eran para atacar. Después de la Segunda Guerra Mundial se comenzaron a llamar ministerios de defensa. Recién se comenzó a pensar que teníamos que tener un ejército no para atacar, sino para defendernos. Este es el concepto con el que hemos vivido y así mismo ha funcionado. En este momento los medios de comunicación han dejado de ser científicos, de enfocarnos o de encauzarnos hacia la realidad. Son medios utilizados por las clases dominantes. Igual que los templos en la época de la colonia servían para obedecer al rey de España y al gobernador y de las colonias, igual los medios de comunicación hoy sirven para obedecer a los más ricos, porque la riqueza es espectáculo público. El más rico es el que tiene el poder. No solamente aquí, en Rusia, en China, en Estados Unidos, los ricos han logrado destrozar lo que era el ideal socialista. Ahora China tiene la mayor cantidad de ricos del mundo después de Estados Unidos, y Rusia es el tercero que tiene la mayor cantidad de ricos después de Estados Unidos. ¿Y dónde se quedó el socialismo? Entonces, los medios de comunicación han dejado de ser medios
para que nosotros conozcamos la verdad, sino para que nosotros seamos las ovejas conducidas hacia el matadero de los ricos, como lo fueron en la época de Roma. Esta es la situación que está viviendo Ecuador. Por eso nosotros estamos luchando contra los medios de comunicación a través de esta serie, de este programa. Y estamos también a favor de una marcha que se va a realizar el día de mañana, en la que protestamos por la manipulación de la justicia, por la manipulación de la información, por la manipulación de los recursos del Estado para favorecer a los más ricos. Por ejemplo, la Corporación Financiera dice que ha aumentado el 78% de los créditos. Sí, pero para poder recibir créditos usted tenía que tener por lo menos ingresos de $100,000 anuales. Eso quiere decir que los ricos recibieron su plata y mi plata 78% más que en los gobiernos anteriores. Muchas gracias.